¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a En el Círculo. Hoy vamos a platicar de competitividad, cómo estamos como país, qué lugar ocupamos en el mundo, hemos mejorado, hemos empeorado. De eso vamos a platicar con nuestros invitados, Luis Arturo González Espíndola, especialista en economía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. También está con nosotros Luis Mauricio Torres, él es del Instituto Mexicano para la Competitividad, del IMCO. ¿Qué tal, Luis Mauricio? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Está con nosotros Gerardo González, investigador de la UNAM. ¿Qué tal, Gerardo? Hola, buenas noches. Buenas noches. Y Ana Berta Gutiérrez, especialista también en temas económicos. ¿Qué Buenas tal, noches, muchas gracias por la invitación. Pues gracias a ustedes y estas palabras que seguramente todos hemos escuchado, hablar de la competitividad, tanto en el plano nacional como en el plano de las empresas, incluso a veces hasta en el plano más personal, ¿no? Pero quizás de estos conceptos que aunque hemos escuchado, no sé si terminamos por entender exactamente cómo lo definimos. Entonces, aprovechando esta mesa de especialistas, pues si quieren arrancamos por ahí. ¿Qué es el tema de competitividad? A ver, Gerardo. Bueno, desde la perspectiva académica, siempre es interesante entender que, bueno, estamos en una economía de mercado, en donde quien produce o quien ofrece algún servicio debe ser el mejor en calidad y en precio. Entonces, ahí es donde el país, la industria, el empresario ubica su atención, cómo aumentar la productividad o cómo aumentar la producción. Entonces hay en esos dos aspectos, digamos, distintos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, para la productividad, pues está la innovación, el desarrollo tecnológico, la capacitación de los trabajadores, la organización del trabajo, la obtención de las mejores materias primas, más baratas, etc. Y de la parte esta de reducción también de los costos, pero que tienen que ver con otros efectos que nosotros hemos analizado ya durante un periodo largo, que es cómo se pueden también reducir costos vía otros factores, entre ellos, digamos, jornada de trabajo, entre ellos intensidad, salario real o salario nominal. Son estos factores que también se pueden conjugar. Ok, que ahorita vamos a ir entrando a detalles de cada uno. A ver, ¿quién quiere agregarle a esta primera ronda? A mí me gustaría verlo desde un punto de vista como no simplista, sino más accesible para gente que no sea economista, como qué es competitividad, que entiende alguien de diario, que no ve estos temas todo el tiempo. Y básicamente, como a nosotros nos gusta explicar la competitividad, es cuál es la capacidad del país para atraer y retener inversión. ¿Y qué es lo que importa para eso? Importa, como mencionó Gerardo, la mano de obra, las capacidades de las personas, pero desde un punto de vista como más grande y más general, importan las instituciones del país, el marco legal, el Estado de Derecho es muy importante, importa el nivel de educación, no solo la cobertura, sino la calidad de la educación de las personas. Y es algo que junta muchísimas cosas y que me parece que es importantísimo porque la inversión es algo que detona el crecimiento en el país. Entonces, si no tienes competitividad, no traes inversión, no tienes crecimiento económico. Entonces es básicamente todo el conjunto de cosas que hacen que México sea atractivo para atraer y, como digo, retener. O sea, que no venga una inversión y luego no me gustó, me voy. Entonces son ese conjunto de cosas. Luis Mauricio. Pues yo creo que concuerdo mucho en todos estos puntos, pero también me gustaría hacer una distinción. Yo creo que la competitividad tiene que ver con un aspecto estructural de la economía, pero también de la sociedad, de las instituciones, y no es un tema coyuntural de decisiones pues de corto plazo. Lo que tiene la competitividad es que se va construyendo a través de instituciones. Pues, o sea, la competitividad de entrada, la definición que nos estás dando, no es algo que se mueva rápidamente ni que fluctúe, digamos, en el corto plazo. Es difícil moverla porque todas las instituciones económicas y de gobernanza, bueno, pues son muy difíciles de reformar. Entonces me parece que la competitividad es la suma de muchas acciones que van encaminadas a mejorar todos los puntos que hemos dicho, la atracción de talento, la atracción de inversiones, pero también el ambiente que se vive, de qué manera se afrontan las problemáticas tanto sociales como económicas, y me parece que hay que hacer una distinción entre la coyuntura de lo que se puede hacer en el muy corto plazo, pero también apuntar que esas decisiones de corto plazo pues van sumando para generar mejores estructuras que hagan
posible Ok. este tema de atracción de inversiones. Luis Arturo. Correcto. Sin sonar a conclusión, porque todo lo que han dicho Ajá. los panelistas, y coincido mucho con el caso de Ana y también con el de Luis Mauricio, es un tema holístico, es un tema que no se puede ver como una pretensión de llegar a ser a nivel país. Es un tema que viene desde familia, viene desde una cultura. Si vemos el concepto como competitividad, así de simple, todos en la primaria, en la secundaria, competimos en el básquetbol, competimos en el voleibol, competimos por la mejor calificación. ¿Eso qué significa? Significa muchas cosas detrás, desde una intención que nos llegue a potenciar o maximizar el resultado, el desempeño que lo individual o como sociedad podamos tener, de cara a poder tener acceso a un impacto en la economía, un impacto en la sociedad, y eso evidentemente viene conformado por instituciones, por reglas, por una economía abierta, por un sistema social incluyente, por un sistema educativo fuerte, porque hoy día, fuera de que estemos en la revolución industrial 4.0, la cuarta revolución industrial, hay muchos más factores que afectan a la competitividad en términos de países. Y competitividad también nos lleva a analizar contra quién estoy midiéndome. Yo soy competitivo contra respecto a qué o contra quién. Entonces, si estoy hablando de un China, de un Rusia, de un países europeos, de un Sudamérica, Brasil o de Estados Unidos, pues tenemos que entender que tenemos unos parámetros sobre los cuales somos medidos. Y ahí entramos en temas ambientales, entramos en temas sociales, entramos en temas educativos, calidad, por supuesto políticas fiscales, etcétera, que hacen tan rico el ecosistema que yo creo que esta ecuación no podría verse o entenderse sino como un todo que nos debe de llevar al mejor desempeño a título individual y que eso, por supuesto, se va a ver reflejado en temas de país, ¿no? Ahora, Gerardo decía hace rato también el concepto de productividad. Y les pregunto un poco cómo se relacionan estos dos conceptos que a veces entendemos, los ponemos a la mesa cuando hablamos de si la economía mexicana es competitiva o no, si el empleo o el valor que tiene el trabajo que hacemos pues, es mayor o menor que en otros lados, en temas salariales. ¿Cómo se vinculan estas dos ideas? En temas económicos, por ejemplo, hablamos de una base que es la escasez. Todos los recursos tienen un límite. Ya sea propios o ajenos. Entonces, partiendo de que tenemos esa limitante, la intención es hacer más con menos. Esa frase la hemos escuchado. Por lo tanto, la eficiencia, la productividad, la calidad, el hacer las cosas bien desde el primer momento, desde el primer intento, para evitar mermas, para evitar sesgos que me lleven a retrabajos, reprocesos, a desgaste de la mano de obra y que por lo tanto el costo se vea incrementado y eso lo tengo que transferir a un cliente, a una sociedad, a otro país, pues es lo que me fundamenta en gran parte la competitividad. En términos, por supuesto, meramente económicos, meramente monetarios. Sin embargo, también la competitividad tiene mucho que ver con la educación. ¿Cómo me hago yo más competitivo? ¿Qué valores agregados necesito hoy día saber y volcar en esa cadena productiva en donde yo formo parte para poder eficientar la toma de decisiones, para poder optimizar los recursos y los procesos, para entender si hay otras materias primas más eficientes, sustitutivas, procesos que puedo automatizar, que hoy día hago manualmente y que entonces esa mano de obra manual se convierta en una labor más intelectual, más de análisis y con ello se volque en un círculo virtuoso en donde realmente haya un crecimiento de la mano de obra, un crecimiento de los recursos porque se optimizaron o se tuvieron un performance o una utilización más eficiente y que en el resultado de la ecuación me permita ser competitivo en términos comerciales. Okay. A mí me gustaría hacer hincapié en lo que dice de la educación, y eso lo puedo ligar con algo que dijo Luis Mauricio, que la competitividad es algo que no se va a cambiar de un año para otro, no es algo incluso que vas a ver resultados de inicio a final de sexenio. Es muy difícil cambiarlo y en tema educativo, estas son cosas que tienes que hacer una reforma y el gobierno, sea quien sea, tiene que tener en mente que esta reforma no va a tener resultados en 2 años. Las reformas educativas, los cambios educativos en sustancia tardan décadas en mostrarse. Veamos a Singapur, por ejemplo. Ellos iniciaron en los 90 su cambio en educación y acaban hace algunos años, ahorita se les está viendo muy fuerte, su educación está en un muy buen nivel y ellos son en 2 de los indicadores que México, como vamos, tiene como en los que les está dando seguimiento, son el número 1. Entonces tienes que considerar que para hacer un cambio real en la competitividad, para cambiar instituciones, para cambiar la educación, tienes que tener un punto de vista muy a largo plazo, no sexenal. Tienes que ver por los niños en el sentido de educación, ver por la productividad, que es la pregunta que hiciste al principio. Ajá. En este sentido, tienen que haber reformas y cambios que van a tardar mucho en dar resultados y por eso creo que es difícil en México que se hagan porque no tienen
un pago inmediato, A entonces ver, no lo ven. y justo sobre eso quiero empezar, ahorita que ya nos dieron una primera definición y entender la complejidad, que no es un asunto de voluntarismo, nada más decir, vamos a ser más competitivos, pues, está bien, suena padrísimo, pero lo que nos están diciendo es que hay factores mucho más difíciles de mover que te frenan. Y en los últimos sexenios en México hemos escuchado este discurso de que, porque asocio mucho de lo que están diciendo al tema del crecimiento también de la economía, ¿no? O sea, cuando hablas, Berta, por ejemplo, de atraer inversiones, pues son inversiones que eventualmente generan, por ejemplo, empleo. Cuando hablan, por ejemplo, de tener una industria pues, con tecnología de punta que te permita desarrollar, exportar, en fin. Creo que mucho de lo que están diciendo ustedes remite a la posibilidad de crecimiento de la economía. Y hemos escuchado sistemáticamente, y ahí sí en el paradigma, digamos, de los últimos 25 años, a mí no sé si me encanta lo del neoliberalismo, pero algo hay de eso, que una serie de reformas iban a volver al país más competitivo. Y entonces hemos tenido desde las reformas casi que vienen con el TLC, hasta las reformas más recientes con Enrique Peña Nieto, y lo que se decía era eso, cuando tú abras el mercado de energía, vas a tener energía más barata que te va a permitir tener insumos para la producción, vas a tener una reforma educativa que te va a permitir eventualmente tener personas mejor formadas, en fin. ¿Qué ha pasado con México? Y en estos indicadores, digamos, ¿cómo se ha movido México cuando hablamos de competitividad? ¿O no se ha movido? ¿O ha retrocedido? ¿O qué ha pasado con Tendríamos que ver esta relación precisamente del desarrollo, del crecimiento. Si nosotros recordamos, el sector más dinámico en nuestra economía es la industria automotriz. El problema es que ninguna de las marcas de automóviles es nacional. Entonces dice uno, ¿en dónde está? ¿No? ¿Por qué las 28 principales empresas del mundo automotriz vienen a armar sus automóviles en México? Sí. Y entonces ahí está el problema de la competitividad, ¿no? Es lo que nos está reclamando actualmente el gobierno de Estados Unidos, Estados Unidos y Canadá, en el sentido de que México es muy competitivo en el nivel salarial, ¿sí? Y que no es una buena noticia no es una para buena nosotros. Noticia bueno, para nosotros es buena noticia. Bueno, es buena noticia que vengan, pero es mala noticia porque significa que la diferencia salarial es enorme. Entonces ahí hay un elemento de ventaja. Pero si uno analiza la industria automotriz, resulta que también es el sector en donde la evolución tecnológica, la 4.0, está presente, y todas las revoluciones tecnológicas anteriores está. Pero hay una parte del proceso que está ahí. Hay otra parte importante que tienen que ver con las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, que son las que generan los empleos. Sí, que generan empleos, pero empleos precarios. Así en es. el sentido de que muchas de esas empresas son informales. Y sin embargo, el encadenamiento productivo lleva hacia el fortalecimiento de la competitividad de la Volkswagen, de la Nissan, de la Toyota. Sí, que generan cadenas. Claro. Hace poco tuvimos un programa acá. De producción. Entonces ahí está, digamos, en el fondo está precisamente la competencia. Pero porque hay industrias donde a lo mejor parece que es muy claro que el país ha ganado territorio, ¿no? Justamente les decía, tuvimos un programa hace un par de semanas sobre eso, y nos decían, somos el 6º país, creo, que más exporta autos en el mundo. Prácticamente de la cantidad de los 4 millones que se hacen, 1.300.000, algo así, solo para consumo interno y lo demás para exportación. O sea, ahí tienes datos donde te muestran que tus productos son competitivos dentro y fuera del país. Pero si vemos al país como un todo, ¿dónde estamos parados y qué ha pasado con estos años? Mira, nosotros en México, como vamos, le damos seguimiento a varios indicadores que miden justo la competitividad, y lo que un par de ellos nos han mostrado es que México ha ido bajando en lugar, pero no es que esté bajando en puntaje. Es que está creciendo en puntaje muy lentamente y otros más rápido. Países van creciendo más rápido. Entonces creo que es importante poner foco en las recomendaciones que organismos como el Banco Mundial, Escuela de Negocios IMD, que hace un índice muy reconocido, el World Economic Forum, Foro Económico Global, perdón, que nos recomiendan, principalmente mencionan las instituciones, que no tenemos instituciones suficientemente fuertes para garantizar certidumbre en los negocios del país. También mencionan siempre la educación, que es un gran reto para México,
Y últimamente han estado mencionando el Estado de Derecho, porque por supuesto que alguien no se va a sentir con la confianza de abrir un negocio. Como dice Gerardo, no todos son las empresas grandotas. Un motor muy importante de México son las empresas micro, las empresas pequeñas, y para ellas es mucho más fuerte el impacto tanto de crisis de seguridad como económicas. Cuando hay una crisis económica, ¿quiénes sobreviven? Los grandotes. Son las que van a Entonces pegar, tú necesitas poner un entorno en el país que implica aumentar la formalidad. Ahorita más de la mitad de los empleados en México están en informalidad. Eso claramente nos pega en el sentido de productividad. Entonces necesitas hacer una serie de acciones para que sea más fácil y sea más rentable y sea más seguro para los empresarios pequeños y medios. Sí, si me permite, Luis Mauricio, vamos a hacer una pausa. Es muy breve y ahorita regresamos con tu comentario sobre esto, de dónde estamos parados, porque este asunto, algo que decía ya Luis Arturo hace rato, muy importante, es aquí cuando hablamos de competitividad necesariamente nos estamos comparando, no es autorreferencial, sino es lo que tú haces en el marco de lo que los otros están haciendo. Y entonces, si quieres, volvemos ahorita con esto de quiénes nos están rebasando y esa lista de las tareas pendientes que tendríamos que estar haciendo. Si les parece, lo platicamos regresando a esta pausa. Bueno, y nos quedamos, antes de irnos al corte, con esta idea de cómo estamos como país y qué ha pasado en estas décadas, después de que se nos dijo Luis Mauricio durante muchos años que las reformas lo que iban a hacer es detonar el crecimiento de México, que iban a generar condiciones de competencia. Insisto, no solamente la emisión pasada, que era como el caballito de batalla con las llamadas reformas estructurales, sino que es un discurso que hemos escuchado a lo largo de los sexenios, diría. Sin duda, y creo que hay que hacerle justicia a todas las reformas que hemos visto, al menos desde 1994, 95. Como decía, la competitividad es el resultado de un proceso muy largo. Yo creo que muchas de las reformas que hemos visto han cambiado la estructura económica de México, han cambiado una especie de estrategia descentralizada de lo que se espera de México, un Estado que regula mucho más, mucho mejor, un Estado mucho más democrático, que ofrece muchas más libertades, que está mucho más conectado con el exterior. Y una segunda ola de reformas, como fue las impulsadas por el expresidente Peña Nieto, me parece que iban encaminadas hacia ese punto, ¿no? Una reforma educativa, una reforma energética, de telecomunicaciones, que todo va abonando para generar un ambiente que permita, que haga posible todos los temas que has mencionado, tanto la productividad de los trabajadores, sabemos que tanto... Bueno, reformas laborales, ha habido varias en el sector reformas informal laborales. los trabajadores son mucho menos productivos que aquellos que están en el sector formal. Y este tipo de dinámicas me parece que son esenciales para lograr... ¿Y sí movieron nuestra posición? Yo creo que México tiene un problema grave que se llama Estado de Derecho. Y en nuestro índice de competitividad internacional del IMCO, lo que hemos visto a lo largo de los años es que, por ejemplo, a partir de 2006 tenemos un grave problema de violencia, de seguridad, de falta de confianza en policías, instituciones de justicia. Y eso se nota en una caída en la competitividad progresiva que a lo largo de los años, cuando uno va haciendo recopilación de un montón de datos para lograr darle materialidad a un concepto tan abstracto como la competitividad, pues lo que vemos es un deterioro de todo ese ambiente, de toda esa estructura que está debajo de lo que llamamos la economía mexicana, y pues ese es un gran problema que tenemos. Y es un problema que nos está haciendo perder competitividad frente a otros países. Que me parece interesante, no sé cómo lo vean ustedes, Gerardo, Luis Arturo, porque parece que una de las cosas que estamos oyendo es que cuando hablamos de competitividad, si bien quizá mi primera referencia es el sector privado, pues mucho de lo que han estado señalando ahora tiene que ver con el papel del Estado. Es decir, han hablado del tema educativo, que es esencialmente una tarea del Estado, que puede haber, por supuesto, participación privada, pero es fundamentalmente una tarea del Estado. Y ahora están hablando de Estado de Derecho en sentido más amplio, y dentro del Estado de Derecho la componente de seguridad pública. Y no sé si coincidan en que en buena medida entonces parte de los pilares, por lo menos en el campo de la competitividad, pues pasa por el asunto público y político y no solamente por el del sector privado. A ver. Totalmente. Yo creo, y complementando lo que dijo Luis Mauricio sobre uno de los grandes problemas, esto que voy a decir no es que sea un gran problema, pero creo que también es uno de los elementos
que hace una gran diferencia entre una estrategia y no tener estrategia. Y el término es la estrategia. ¿A qué voy? Podemos tener reformas, casos aislados. Podemos hacer educación, caso aislado. Pero ¿cuál es el planteamiento integral? Efectivamente es un proceso que lleva tiempo, es un proceso donde se tiene que ir labrando, construyendo con bases sólidas para que se vaya edificando el resultado. Pero se va construyendo cuando hay un sentido de que la pieza A o la pieza A, B y C después se van a conectar con las Totalmente, otras tienen tres. que embonar. Entonces tiene que haber una estrategia, un planteamiento macro, donde fuera de si es un tema político, como partido político que esté detrás del poder, de si es un sesgo económico o social el que en ese momento apremia los intereses del gobierno, tiene que haber un sentido congruente y tiene que haber un planteamiento en donde se puedan construir y darle ¿Y consecuencia. tú has visto que eso ha pasado en México? Desafortunadamente no. Yo creo que ha habido avances importantes, pero muy aislados. Un ejemplo, la mano de obra en México es muy apreciada, pero al mismo tiempo que ha sido nuestro estandarte desde hace muchos años, como también lo fue el agro, como también fue la minería, seguimos todavía dependiendo y pendiendo de ese gran valor que tenemos, a grado tal de que hoy día prácticamente es un autosabotaje, porque nuestra mano de obra es muchísimo más barata en términos comparativos con otros países. Entonces, sí, estoy atrayendo inversión porque resulta económico. Pero con cargo al subsidio. Con cargo al subsidio de gobierno, ¿no? Por ejemplo, o con cargo a otros factores. Entonces, cuando no hay una estrategia donde dices, ¿dónde amalgamo la pieza A con la pieza B y que hagan sentido para entonces llevarlo hacia un futuro? Pues empezamos a tener esos impactos. A ver, a lo mejor es una obviedad lo que te voy a preguntar, pero ¿qué otros factores? Si en México la competitividad, en lo que decía Ana Berta, de la posibilidad de traer inversión, hoy por lo menos una parte recae en la mano de obra barata, digo una parte porque también es mano de obra capaz, que entrega buenos resultados, porque si no, pues no estarían armando coches o haciendo muchas otras cosas acá. Pero ¿en qué se puede apalancar la competitividad o en qué se hace en otros lados? Turismo, por ejemplo, es un sector que siempre ha dado buenos resultados al país y es algo que hoy día no se está haciendo tanto. Bueno, hoy día no necesariamente hablo de este sexenio o de este año en particular, de un tiempo para acá. Infraestructura. Energía, fuera de que la reforma energética tenía carencias o no, que si teníamos que entrar a un esquema de subastas para la energía eléctrica, fuera de la forma, el fondo creo que era muy importante. Pulirlo. Nadie hace todo a la primera, nadie sabe siendo experto a la primera en un cambio de esta naturaleza. Pero bueno, energía, infraestructura, que infraestructura también viene de la mano con telecomunicación, viene de la mano con llegarle a otros recursos y de otras formas al agro. Que además son temas, y te escucho, donde en otros programas que hemos tenido acá, pues no es que se esté invirtiendo particularmente, ¿no? Correcto. O sea, ahí, por ejemplo, lo que hemos escuchado acá en varias mesas es que la caída en el gasto de inversión en el país del sector público, pues lleva ya, por lo menos el sexenio pasado y el arranque de este, con una a la baja, digamos, de manera muy importante, como creador de infraestructura, que también es un factor de competencia. Y hay una perspectiva histórica fundamental, ya lo decía, la educación es fundamental. El caso de Corea, el caso de Taiwán, ¿no? Corea en los años 80 tenía ingresos mucho menores a los nuestros. Y el detonante ahí fue la educación. Y el detonante fue la educación, pero no solo la educación, sino que el Estado ubicó sus baterías en la infraestructura, en el financiamiento, en los subsidios y en los fomentos a la micro hasta llegar a grandes empresas. Y actualmente es uno de los países más desarrollados. A ver, pero entonces, estos países, por ejemplo, que además, como han señalado, se llevan muchos años, los procesos de este tipo, Sí, tienen que ser políticas de Estado. Claro. En México no tenemos y no hemos tenido una política de Estado. Cuando hablamos de esto, de generar las bases que permitan al país tener mayor competitividad. Creo que ha habido cosas, pero no se han mantenido a lo largo de sexenios. Algo que preguntabas hace rato, ¿cuál es la lista de pendientes que nos dicen las organizaciones en cuanto a competitividad? Que va muy relacionado con lo que estaban comentando ambos, es la capacidad de innovación. O sea, una economía, un país tiene que tener capacidad de innovación para poder mudarse de este modelo de nada más somos competitivos porque tenemos mano de obra muy barata. Claramente queremos salir de ese esquema, no queremos nada más mantenernos como el país al que nada más invierten porque es muy barato. Entonces, para eso no se puede hacer de un jalón, como es lo que ha venido todo este programa siendo la línea.
tienes que hacer un cambio gradual. Entonces, creo que algo muy importante a lo que le tendría que poner atención México como país es la capacidad de innovación, que es algo que nos mencionó el Foro Económico Mundial en el último Y a lo mejor es una pregunta, un truco, pero ¿qué hace que un país tenga innovación? Claramente viene súper detonado por la educación, pero también tienes que tener una infraestructura, tienes que tener programas gubernamentales y también chance... O sea, esos fomentos de los que lo un fomento. Y, por ejemplo, había Instituto para Emprendedores, ¿no? El Instituto Nacional para Emprendedores, que pues ya no está. Y la inversión en ciencia y tecnología. Inversión en ciencia y tecnología. Si quieres eliminar algo, tienes, creo yo, que poner algo que lo sustituya. Y la causa de la eliminación tiene que ser que hiciste un análisis profundo, no funcionaba y tu nueva propuesta definitivamente a ver, va a funcionar. Ahora que ponen ese tema en la mesa, porque hablábamos hace ratito de las reformas hechas en los sexenios anteriores, ¿no? Y decían un poco, pues iban a lo mejor en el sentido correcto, pero no necesariamente estaban acomodadas, algunas se cortaron, y ya sabemos que hay tema también en algunos casos de corrupción o de implementación, donde a lo mejor de lo que se discutió a lo que pasó en el terreno no necesariamente fue así. En esta administración, que en muchos sentidos marca un rompimiento, incluso en el discurso, con incluso varias de estas reformas, no dejo de señalar que la gran reforma que detona esto es el TLC, y el gobierno que va a darle el 2.0 es el gobierno del presidente López Obrador, que a mí me parece que es una especie de broma, venganza histórica de Salinas, de que López Obrador vaya a ser el que ratifique el TLC, ¿no? 25 años después. Me parece muy bien, me parece admirable que mantenga, eso es algo que necesitamos. Pero es quizá la gran transformación que conecta a México con el mundo, y que 25 años después no hay una discusión, porque se da por hecho que esa es una de las cosas que se quiere mantener, digamos, que en eso no se quiere dar marcha atrás. Pero así como hay cosas en las que se ha roto, hay elementos que ustedes ven hoy positivos, como política pública, que estén construyendo en materia de competitividad. Yo creo que hay un elemento importante que lo marca también la agenda del Foro Económico Mundial, de los 12 criterios que toma en cuenta para calificar el grado de competitividad de un país. Y uno de ellos se llama, que es el más importante desde mi punto de vista, se llama capital social. Yo creo que el tema capital social, políticamente hablando, como país, como sociedad... ¿Cómo lo definimos? Porque ese es uno de esos conceptos. El capital social es todo el recurso humano con el que cuenta un país de cara a poder ser su mayor mano de obra, su mayor valor. Y con ello, por supuesto, viene la productividad, viene la producción, viene la generación de riqueza, viene la toma de decisiones. Las empresas son lideradas por seres humanos, fuera de que vengan robots. Que además, que entiendo, tienen que ver con la relación entre esos seres humanos. Totalmente. O sea, con variables como confianza. Totalmente. Ahí, por ejemplo, si queremos atender corrupción, ese es el resultado de un factor que desde capital social se tiene que atender. ¿Cómo estoy educando socialmente a la gente? ¿Qué mensaje le estoy dando? La polarización entre pobres y ricos, la calidad educativa, la calidad de alimentación, la educación deportiva que está detrás, el ecosistema social en donde sin polarizar puedo realmente tener una sociedad que esté enfocada con una mentalidad hacia ser competitivo y productivo. Si te entiendo bien, lo que estás diciendo es que atender, digamos, o que en este gobierno el que se ponga por lo menos en la discusión el tema brechas sociales o el tema combate a la corrupción, van en el sentido de formar ese capital, que es un instrumento importante. En contexto sí, el problema es la ejecución, porque ahí, fuera de atender el punto madre del que estamos hablando en ese momento, lo están viendo más como un número de voto, como un actor más de la economía. Sí, queremos formalizar economía, perfecto. Queremos incluir financieramente a economías que están tradicional o a sectores de población. O a sectores de población que están... Perfecto, eso está maravilloso en la forma. En el fondo es donde luego carecemos de los elementos, porque entonces el mensaje ya no es el que queremos dar. Yo creo que aquí hay un elemento clave que tiene que ver con la visión. Si nos ubicamos la competitividad desde la perspectiva del capital, pues por supuesto que está bien, está la apertura, está la privatización, etcétera. Pero si la ubicamos de la perspectiva que este gobierno está viendo, que es de la perspectiva social, entonces sí hacen importantes, por ejemplo, las actividades de la construcción de caminos con tecnologías atrasadas.
y con donde se utilizan grandes cantidades de mano de obra y no la innovación, el desarrollo, la 4T o los robots. Eso tiene... Lo que está diciendo, eso tiene un impacto, puede tener un impacto local. Claro, pero en términos, si se generaliza, es un impacto en términos también del crecimiento económico, porque estás generando mercado interno y uno de los problemas de la migración es precisamente la inexistencia. O sea, esas políticas, desde tu perspectiva, sí tendrían un impacto positivo en la competitividad. No en la competitividad, sino en las condiciones del desarrollo social. Y no solo en el crecimiento económico, que eso es un poco esa es la discusión, ¿no? De si puede haber crecimiento y desarrollo, ¿no? Sin crecimiento. Ahora, yo creo que hay una dimensión ahí importante, ¿no? Es una buena noticia que el bienestar, el tema de oportunidades, el tema de desigualdad esté de nuevo sobre la mesa como una especie de objetivo. Sin embargo, además de la estrategia que se quiere seguir, pues están las tácticas, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos de política pública específicos que necesitas para llevar a tu población a un nivel de bienestar distinto? Bueno, pues igual tendrías que tener estrategias distintas. Ahí te las pregunto, ¿tú cómo las estás viendo? Y particularmente porque es cierto, una política se puede evaluar desde varios ángulos, ¿no? Es decir, primero pues depende de los objetivos que tengas. Si el objetivo es transferencia de recursos, si el objetivo es electoral, si el objetivo es social y de desarrollo de capacidades de las personas, en fin, depende del objetivo, pues cómo vas a evaluar si se cumple o no se cumple. Pero estas políticas, por ejemplo, de transferencia de recursos, de programas sociales, ¿tienen algún impacto u otras en el tema de la competitividad? Yo creo que tendrán un impacto menor al que se espera. Debido a que se está perdiendo un poco el foco de cuál es el rol del Estado y del gobierno, que es ofrecer servicios públicos, elevar la calidad, la cobertura, y no simplemente hacer transferencias. Es decir, no es suficiente con recibir dinero para pagar estancias infantiles, cuando pues ese dinero no es suficiente para llevar a tus hijos pues a un servicio de este tipo. Y eso empieza a abrir brechas muy, muy grandes que no se ven, que parece que se está dando, pero en realidad se está rezagando la instrumentación de políticas que ya teníamos en términos de salud, en términos presupuestales, para muchos otros servicios públicos, para acceso a justicia, por ejemplo. Y yo creo que la implementación de todas estas políticas y este cambio de enfoque en el cual es mucho más directo, mucho más cercana al ciudadano, entre comillas, también está afectando la manera en que va a impactar. Creo que vamos en contra de muchos años de investigación científica sobre cómo impactan las políticas, muy focalizadas, muy condicionadas, que atienden etapas tempranas en la niñez, por ejemplo. Yo creo que si empezamos a perder eso, el impacto va a ser menor, aunque el ruido es mayor, ¿no? Ya. Vamos a hacer una última pausa y regresamos, si quieres, contigo, Ana, en este tema de, bueno, primero tu valoración de las políticas que hoy se están poniendo y luego ampliar la discusión, porque si hablábamos de políticas de Estado, pues significa que también Poder Judicial, por ejemplo, le toca una parte. Han hablado mucho de Estado de Derecho, hablaríamos del Congreso y de si así como se hicieron otras leyes, tendríamos que estar discutiendo otra agenda legislativa con nuevas reformas, o si ya tenemos con lo que tenemos, ya nada más hay que ponerlo en práctica. Si les parece, eso lo comentamos regresando a esta pausa. Bueno, estamos de regreso y a ver, nos quedamos contigo, Ana, en este tema de si hoy desde el Ejecutivo algunas de las políticas, porque han hablado, por ejemplo, infraestructura y decimos, pues el gasto hoy está muy limitado, ¿no? El tema de educación, pues no sé si lo que se está planteando ahora vaya en el sentido, de todos modos, pues es un cambio de lo que había llevado muy poco tiempo, entonces no tenemos seguridad de si eso iba a funcionar o no iba a funcionar. Han hablado ustedes de Estado de Derecho, temas de seguridad. ¿Cómo estás viendo el panorama en este gobierno, en la parte del Ejecutivo, y ahorita vamos a los otros poderes? Mira, o sea, tomando siempre en cuenta que va un año y siempre existe el optimismo de que las cosas mejoren a lo largo de los sexenios, ahorita yo lo que he visto en política por parte del federal no va realmente encaminado a impulsar la competitividad. Terminamos el último segmento hablando de cómo su foco principal es en programas sociales, que principalmente son transferencias, y creo que, como dice Luis Mauricio, se pierde ahí el sistema de infraestructura que venía acompañado con los programas sociales. O sea, no era una simple transferencia, sino que te ofrecían servicios que son fundamentales y, como dice
no necesariamente la transferencia las cubre. De hecho, en muchos casos no. En el caso específico de las estancias infantiles, no alcanza la transferencia para cubrir el costo del servicio que se daba antes. Pero este foco, que a mí me parece que es muy bueno en teoría, de darle foco al bienestar social y a la disminución de desigualdades y a todo esto, creo que se quiere ver como algo separado. Frecuentemente escuchamos que dicen que a ellos no les importa el crecimiento, a ellos lo que les importa es el bienestar, y no lo puedes ver separado. Es fundamental el crecimiento, es fundamental la competitividad. A mí lo que siempre me gusta decir... A ver, y está también la otra cosa, que si el crecimiento es suficiente para distribuir brechas de desigualdad. No es suficiente. O sea, tendrían que estar los dos elementos. Tiene que haber muchos elementos. O sea, realmente tienes que tener crecimiento. Para el crecimiento es importante la competitividad, pero después tienes que tener programas sociales que realmente beneficien a aquellos que están más marginados. Es una serie de cosas que tiene que entenderse que es un conjunto. Tiene que entenderse que no puedes ver los indicadores, ya sea demográficos o económicos, no los puedes ver por separado. Y es justo el trabajo del gobierno ver esa imagen grande, ver todo el panorama y darse cuenta de que es necesario que todo esté entrelazado. No puedes nada más querer bienestar sin crecimiento, y para el crecimiento son necesarias otras cosas, y para el bienestar son necesarios programas que estén bien evaluados, bien diseñados. Es un panorama muy grande y por eso. Sí, hay una preocupación grande, porque en algunos sectores no somos competitivos, somos totalmente dependientes. Hablas de alimentos, hablas de energéticos, ¿no? Y ya hablas de tecnología, etcétera. Es decir, en prácticamente todos los sectores somos dependientes, ahí no somos competitivos. Y creo que estos grandes programas que se están planteando, porque también están pensados en el crecimiento económico, pero se van a reflejar en 2, 3 años. ¿Cuáles verías tú? Yo vería de inmediato el caso de las refinerías. Por ejemplo, en este año se ha logrado revertir la importación de gasolina y se han estado ya generando nuestra propia gasolina. Y se piensa que con la refinería de Dos Bocas se va a poder cubrir un gran porcentaje. Es decir, estamos importando todavía cerca del 70% de los energéticos, siendo un país petrolero. Llegamos al colmo de importar petróleo para las refinerías que trabajaban al 30%. Ahorita se habla ya de un 40%. Bueno, esto es el buscar nuestras propias recursos y de autosustentables y de producción nacional. Todos los programas estos de Sembrando Vida, ¿no? Que tienden no solo a atender el problema de la pobreza, sino también de la generación. Por ejemplo, el caso de Sembrando Vida es atender también los acuerdos del cambio climático. O sea, como que tienen un doble efecto. Retienes la fuerza de trabajo migratoria, das elementos al mercado interno, porque todos estos trabajadores no lo hacen para ahorrar, sino lo hacen para consumir. El problema es de que si yo consumo maíz y el 80% lo importamos, pues no puede haber este crecimiento económico. Tiene que generarse esa producción de maíz interno para que los productores internos puedan generar sus propios Ahora, su propia oferta. ¿Qué le toca a los otros poderes en esta discusión? Tienen una gran tarea. Lo primero creo que es enfocarse hacia donde el para qué quieren hacer ciertos cambios, reformas o reestructuras. Tener muy claro eso como propósito puede ser, yo creo, uno de los elementos diferenciadores entre una buena política o una mala política. Por ejemplo, tema hacendario. Si el mensaje que doy es voy por ti, o sea, si agarras la taza, te voy a pegar, por supuesto que no quiero agarrar la taza, no quiero ni acercarme a la taza, ¿no? Ya entro con esa zozobra. Del lado de los empresarios, del lado de los estudiantes que tienen muchas ideas y que quieren emprenderlas, si saben que se van a volcar o se van a meter en un terreno medio fangoso donde es más fuerte la pena que el fomento, que el apoyo, que el acuerdo de innovación, que el acompañamiento, pues por supuesto que es disuasivo. Entonces, yo creo que tiene que tener muy claro el para qué como reto, sumar fuerzas, porque este no es un tema de partidos, no es un tema de momento hoy día 2019, es un tema de país, es un tema de evolución. Y si va a haber un cambio, una reforma, perfecto, que se haga con el fin de evolucionar, no con el simple hecho de cambiar algo que si fuera negarlo o no, pudiera ser justificado. Y en ese sentido, ¿qué dices? Por ejemplo, estamos por arrancar el próximo año pues el nuevo ciclo legislativo, digamos, ¿no? El cierre de diciembre y el arranque del nuevo. ¿Y qué temas ves ahí en la agenda? Porque
hay una discusión más bien política, ¿no? Hemos tenido que si la revocación de mandato, que si el fuero para legisladores, pero en materia de competitividad, ¿ves algunos temas que tendrían que estarse discutiendo? Totalmente. Yo creo que bajarle un poco de intensidad al tema fiscal, al tema recaudatorio, al tema tributario y enfocar esos esfuerzos al tema de innovación, al tema de crecimiento económico, al tema de mantener las variables macroeconómicas. Hoy día crecimos al cero, vamos a crecer cercanos del cero, deberíamos de tener un crecimiento mayor a ello, pues ahí es donde hay una oportunidad. ¿Cómo voy a crecer? Inversión, infraestructura, educación, servicios, Estado de Derecho que fomente la inversión extranjera, tener variables de inflación, de tipo de cambio, en unas condiciones sanas. ¿Para qué? Pues para crear las bases sobre los cuales quiero construir Ahora, un esquema que parece competitivo. que en muchos de esos pues sí hemos tenido palomita. El problema es que hemos tenido la palomita en inflación, en tipo de cambio, en finanzas sanas, y de todos modos, cuando vemos el crecimiento, pues no da. Bueno, en cuanto a finanzas sanas, yo pondría ahí un asterisco, Ok. porque estamos viendo la caída en la recaudación por ISR y por IVA, que viene impulsado principalmente por un estancamiento económico. Entonces creo Y que el 2020 puede ser complicado en ese puede ser sentido, muy ¿no? complicado. Porque los números que parece que ha aprobado el Congreso pues son un poco optimistas porque están proyectados un crecimiento del 2% y ya empezamos a Ya, recortar ahorita el pronóstico, todavía no empieza el año. Todavía no empieza y nos empieza acaba de a estamos. recortar quitarle. Standard Exacto. Poor's a 1%, entonces Ajá. creo que hay que ser muy realistas y creo que sí me parece muy importante lo que dice Luis Arturo de lo que se discutió en tema fiscal hace poco. Y algo que me parece ahí es que no están tomando suficientemente en cuenta los intereses y los incentivos que tiene el sector privado y cómo desincentivan si tienen esta regulación que está hecha pues como muy tajante y creo que no tiene los detalles necesarios. Y me recuerda algo que pasó hace poquito, unos días, de lo que se discutió en la Cámara de Senadores del outsourcing, ¿no? De subcontratación, que creo que en muchos sentidos eso era una buena idea en el sentido de que creo que sí se debe regular y es algo que tiene ahí muchos agujeros, pero no puedes hacerlo de una manera tan poco evaluada, como que no evalúan bien los detalles y cómo percibes opera que eso realmente es una práctica empresa. común. Entonces, creo que es una práctica común en el sentido de las propuestas que hacen en las cámaras Ajá. y eso es algo que me parece muy importante, no solo en tema de competitividad, en todos los temas, poder evaluar los incentivos que estás afectando. Y que cada vez que le mueves algo, pues tiene consecuencias, ¿no, Luis? Pues a mí me parece que todas estas variables macroeconómicas han sido un reflejo de cómo hemos sentado las bases primordiales para encontrar estabilidad, para detonar el crecimiento. Creo que hacen falta muchas más cosas, pero al menos en esas metas estábamos bien. Y regresando un poco al tema de qué deberían de hacer los otros poderes, me parece que hay dos temas fundamentales. Y uno es defender tanto las instituciones democráticas como las instituciones reguladoras del Estado. Me parece que en parte una de las estrategias que aún no logramos comprender bien es hacia dónde va esta visión de país en la cual el Estado concentra mucho más poder. Pero al momento de concentrar más el poder, pues también hay una especie de incertidumbre sobre qué va a pasar mañana. Si no hay unas reglas claras en los mercados regulados en términos de competencia, por ejemplo, y otras instituciones, me parece que no vamos a detonar competitividad porque no va a haber confianza. Toda la parte institucional genera confianza y esa es una de las cosas que se tienen que plantear. O sea, una defensa de las instituciones que sí funcionan, que se parecen mucho al tipo de evolución institucional que hemos visto en otros países. Y más que enfocarnos en el tema de cómo hacer una microadministración de los sectores y de lo que se tiene que importar, exportar, producir o no producir, o qué tipo de mecanismos vas a entregarle a las personas para que sean más productivas, me parece que en parte el rol del Estado es hacer este ambiente mucho más amigable para que las personas por sí mismas logren hacerlos y los que no pueden pues tengan oportunidades a través de los servicios públicos. Ahora, ya un poco hacia la recta final, ¿qué pasa? Porque hemos hablado mucho ahorita del papel del Estado. ¿Qué pasa con el sector privado en México en este campo? Es decir, ¿qué ha hecho? Entiendo que hay muchas variables de las que han planteado ustedes pues, que están fuera de su alcance, el tema de la seguridad pública, por más que ellos tengan seguridad privada, que es además un costo que termina absorbiendo y transfiriendo al consumidor, ¿no? Ahí el problema que acaban de señalar del outsourcing, que no es otra cosa más que la subcontratación. Pero decíamos, esto es un mercado de trabajo precario.
Y entonces incluso pues, por eso los empresarios han señalado que pues que qué bueno que se congeló la iniciativa, pero pues que no le muevan porque eso implica, y sí implica, muchos empleos. Bueno, y además, El problema es que va a haber esta contradicción y va a haber este choque con el tratado de TEMEC, que se está ahora, se supone ya aprobando en por Estados Unidos. ratificar, ¿no? claro, está ahí. Entonces, pero todavía está todo este proceso de si vas a permitir que te supervisen o no. Y cuando te empiecen a supervisar y vean que la subcontratación es un elemento que viola los acuerdos y tal, entonces ahí va a haber un problema no de competitividad, sino de agresión de las otras naciones. ¿Por qué? Porque la competitividad internacional, en este caso Canadá, México, pasa por reglas pasa parejas, por esas reglas, ¿no? digamos, claro. Y sí es lógico que si en México se pagan $3 la hora en el sector automotriz, Y cerca de subcontratando $19 todo, te en ahorras Estados las Unidos prestaciones, la seguridad y social. 22 en Canadá, pues es lógico que los canadienses norteamericanos claro. tengan que decir, ustedes es una competencia desde Así es. Listo. Claro, la vertical yo creo que en ese sentido, desde mi personal punto de vista, es muy clara. Yo preguntaría y cuestionaría hasta dónde hoy día la agenda del gobierno, que a fin de cuentas son las instituciones que están detrás, van encaminadas y están orientadas y tienen la conciencia de lo que la competitividad significa en términos de impacto en país, impacto internacional y crecimiento que eso nos va a dar, viéndolo desde el punto de vista político, social, económico, personal incluso. Yo creo que ahí hay un tema importante que las cámaras podrían evaluar, porque la instrucción, cuando menos lo que vemos del lado del contribuyente, del lado del empresario, del lado del empleado, es una política recaudatoria restrictiva en donde los recursos no necesariamente se van a usar en pro o fomento de la innovación, de la inclusión, de la educación. Por otro lado, las empresas dicen, bueno, yo tengo que seguir remando, contracorriente incluso, y contra una institución que es sobrecontroladora, que eso va en contra de uno de los pilares de la competitividad. Tenemos que tener una economía abierta, interna, externa, incluyente, donde vengan nuevos proyectos, nuevas ideas, innovación. Eso, pues por supuesto que hoy día no se está fomentando. Por lo tanto, ahí se rompe esta posible oportunidad que tenemos como momento de país, en donde, ok, queremos un cambio, vamos para un cambio positivo, que realmente sume y aporte y que sea exponencial. Sí, Ana Luis. Bueno, como cierre, o sea, a mí me gustaría como que retomar este punto del momento país, ¿no? Y estamos en un entorno global en el que hay tensiones comerciales, hay algunos conflictos entre China y Estados Unidos y otros países. Se está viendo un cambio en la manera en la que la inversión extranjera directa se dirige. Entonces creo que México tendría ahorita una fuerte oportunidad para hacer lo que pueda en términos inmediatos. Bueno, que en términos inmediatos ha pasado. Digo, el hecho de cómo ha ganado México lugar en las exportaciones a Estados Unidos por el tema aranceles, por ejemplo, ¿no? Pero creo que es importante también ver otras áreas porque las exportaciones ahorita de Estados Unidos están bajando, el sector manufacturero de Estados Unidos está bajando, entonces queremos poder como que blindarnos, ¿no? Ante estos shocks internacionales. ¿Y tú crees que es un momento para tener esa discusión? Yo creo que es un momento para tener esa discusión, para hacer lo que se pueda. Ahorita mencionaba algo de inmediatez, que es justo lo que es muy difícil que la competitividad cambie inmediatamente, pero algo que creo que el gobierno puede hacer ahorita es dejar de hacer ataques a la certidumbre en el sentido de negocios. O sea, estos casos que se han dado de poner en duda los contratos, incumplimiento de contratos o poner en juicio contratos de gasoductos, cancelar zonas económicas especiales, han puesto mucho en tela de duda, en duda para entes privados, los contratos que ya tenían firmados con esta o con otra administración. Entonces creo que es importante que se deje de pegar ahí y que se intente disminuir un poco la incertidumbre en el área de negocios del país para poder inicialmente recibir más inversión y luego ya, por supuesto, hacer estos cambios mucho más estructurales que van a tardar mucho más tiempo. Luis, un comentario final. Pues a mí me parece que hay que conectar los objetivos con las tácticas de implementación. Es totalmente válido querer conseguir más bienestar, más desarrollo, pero pues se tienen que tomar las decisiones correctas en función de lo que pide la economía y de lo que pide la competencia internacional y lo que nos enseñan también las mejores prácticas internacionales. Yo creo que algo que es evidente es un tinte político, mucho más politizado de las políticas públicas. Y eso sí puede detonar cambios estructurales en México que probablemente nos lleve más tiempo resolver. Pues hemos escuchado diferentes visiones también. Yo nada más cerrar también con este acuerdo que tuvo el presidente con los empresarios,
donde precisamente se planteaba el Plan de problema de la infraestructura. negociación de los contratos, del respeto, pues, la negociación y demás, pero que dan esa posibilidad y de inversiones multimillonarias. A ver, ¿no? vamos ahora que llegue. Claro. Hay que ver cómo se comporta esto, pues con el problema inmediato que es el mejoramiento salarial. Por ejemplo, ahorita está discutiendo lo del próximo aumento al salario mínimo para el 2020 Ya. y ya hay digamos, una fricción fuerte por definir el porcentaje. Creo que si la idea es la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, el primer año, este año 2019, fue exitoso, y si esta tendencia sigue, va a haber un mejoramiento del nivel salarial y por lo tanto del consumo y una mayor movilidad en el mercado interno. Pues yo les quiero agradecer mucho. Al contrario. Gracias a los cuatro Gracias. por esta conversación, por ayudarnos a entender este tema con las diferentes visiones también que tienen. Y los invitamos, por supuesto, a quienes nos acompañan a que compartan este programa a través de nuestras redes sociales, que sigan esta conversación, que sigan a los especialistas que hoy estuvieron aquí con nosotros. Le dejo con la programación de Justicia TV y le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica, pero una magnífica noche.